algo acerca del pueblo de Israel y dos de las personas más importantes que han existido para este pueblo o esta nación. El primero de ellos es José, ¿verdad? José es uno de los patriarcas, hijo de Jacob. Y José fue esa persona que un día tuvo un sueño, dos sueños, y lo contó, ¿verdad? Y hay que tener cuidado a quién y cómo cuenta uno sus sueños, ¿verdad? Porque por bocones a veces nos persiguen. Entonces cuenta su sueño y además goza del amor del Padre como su consentido y le pone una túnica especial de colores y despierta la envidia entre los hermanos. O sea, ya los hermanos no muy lo querían, ¿verdad? Pero encima de eso cuenta su sueño, que crecen los manojos de trigos, que se inclinan a él, que la luna y las estrellas, ustedes conocen la historia. Y empieza una travesía en la vida de José, la travesía de la vida de José, bastante complicada. La primera de ellas es que los hermanos lo querían matar. Lo meten en un pozo, ustedes lo saben. Estando en el pozo, uno de los hermanos dice: no lo podemos matar, es nuestro hermano. Entonces fingen su muerte, ponen en un luto al papá innecesario y encima de eso lo venden como esclavo. Como esclavo es llevado a Egipto y en Egipto lo compra Potifar. Y ahora él es el administrador de todos los bienes del general del ejército de Egipto. Bueno, cuando tú ya llegas ahí, después de decir: bueno, mis hermanos no me quieren, mis hermanos me metieron en un pozo, fingieron mi muerte, por poco me matan, me venden de esclavo. Ahora estoy administrando en la casa de Faraón, en la casa del general de Faraón, Potifar. Cuando tú ya estás ahí, ¿tú crees que nada malo te va a volver a pasar? Estás nítido, estás muy bien, estás cómodo, estás acomodado, estás siendo bendecido, estás siendo prosperado. De hecho, toda la casa de Potifar era prosperada por la presencia de José ahí, un gran administrador. Ahora, la pregunta es: ¿tú crees que con tantos altibajos que de la nada le llegaron, del puro aire, tú podés seguir creyendo que un sueño se va a cumplir? Si todo lo que está pasando es contrario al sueño que tenés, es difícil seguir creyendo por un sueño cuando las cosas llegan así. Pero déjame decirte que no importa qué estés pasando, el sueño que Dios te dio se va a cumplir. Estando allí, resulta que el panadero y el copero tienen un sueño y le toca interpretarlo. Creo que fue al panadero el que dijo: a ti te van a arrancar la cabeza, papito, tú no vivís. Al copero le dijo: cuando estés ante Faraón, ahí te acordás de mí, ¿verdad? Que yo interpreté el sueño. Mira cómo se van juntando todos los eventos. Que Potifar tiene un sueño, no sabe qué hacer con él, vacas gordas, vacas flacas. Y entonces el copero se acuerde: conozco a uno que te puede interpretar el sueño. ¿Y dónde está? Le dijo: en el tambo, está en el bote, ¿verdad? Le dijo: tráiganlo. Y sale de allí a gobernar todo Egipto detrás del trono de Faraón. Impresionante la historia. Y se cumple lo que la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Pasamos nosotros, y la gente a veces está como frustradona porque es que no encuentro mi propósito. Viví, no te hagas bolas, viví. Porque el problema no es si yo conozco mi propósito, el problema es si confío en aquel que tiene para mí un propósito. Porque dice que son aquellos que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Y Dios se va a encargar de que su propósito en tu vida, familia, ministerio, empresa, se termine cumpliendo. José tuvo un sueño, pero ya ahí estaba el sueño. Aquí no hay manera de que se cumpla. Pero como Dios tenía un propósito, ojo acá, José sabía el sueño, pero José ignoraba el propósito del sueño. Pero Dios no. Dios siempre se reserva algo para que dependamos de Él, de su bondad, su misericordia, su gracia, su protección, su favor. Y ahí está José.
Ahora José es el hombre que prácticamente después de Jesús es el tipo más perfecto en la Biblia. Y mira lo que sigue acá en Éxodo 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Esto fue lo que empezó a crear la mente demandante. Ojo, 14. Y amargaron su vida con la dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Éxodo 1:20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Queremos ver una Guatemala próspera? Vamos a ser pro familia, amén. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es el contexto en el cual Moisés nace. Ahora voy a ir al nacimiento de esta segunda persona. El primero, José, el proveedor. Moisés, el libertador del pueblo de Israel bajo el yugo de Egipto. Y van a ver ustedes algo tremendo. Dios me dio esta palabra para traerles esperanza a su corazón de que todo en tu vida terminará bien. No me escuchaste. Todo en tu vida va a terminar bien. En Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué? Porque era un varón. ¿Y la ley qué era? Que tenía que morir al nacer. Entonces dice acá: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es una historia bien interesante. Voy a tratar de dárselas lo mejor que pueda. En primer lugar, aquí dice que cuando salió Moisés, salió sin temer la ira del rey. Pero lo que pasamos por alto es que Moisés salió 2 veces de Egipto. Esta es la segunda vez cuando él sale con el pueblo, después de que se han manifestado 10 plagas. ¿Qué miedo le va a tener uno a Faraón con 10 plagas encima de él? Pero la primera vez que él sale de Egipto fue por otra razón. Aquí no está hablando de la primera vez que sale, aquí está hablando de la segunda vez que sale. Yo les quiero hablar de la primera vez que sale. El niño, cuando nace, necesita un cambio de ambiente. Yo les explico ahora. En el verso 1 del capítulo 2 dice así: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora es que se pone bueno esto. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija de Faraón
vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allá dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. O sea, ella abrió la cesta, vio un niño llorando, lo vio hermoso, dijo, wow, y después dijo, Houston, we have a situation here. Este es hebreo. Mi papá faraón ordenó que se muera. Mira lo que sigue. Y la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón de inmediato, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Esto lo tenían todo armado, ¿eh? Ve, llámala, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. El niño debía morir por orden de faraón. Y ojo acá, está aquí de este lado, voy a ilustrar de este lado todo el pueblo hebreo. 400 y resto de años esclavos. ¿Cómo pensaban? Lo que les decía al principio. Pensaban precisamente como esclavos. Si ya había muerto la generación que no lo fue, ahora todos ya nacían esclavos. Pensaban como esclavos, hablaban como esclavos, se comportaban como esclavos, reaccionaban como esclavos. No puedo, no sirvo, no nací para esto, yo tengo con qué. Sí, el libertador del pueblo de Israel crece en ese ambiente que dicen las escrituras que Egipto los amargó. A ver, digan todos fuerte, amargura. A ver, dilo más fuerte, amargura. Si se amargó el pueblo, ¿cómo tú puedes crecer bien entre amargados? Si dice la Biblia que no sea que una raíz de amargura brote y nos contamine. Entonces Moisés iba a crecer contaminado. Pero jamás se imaginaron que el plan de Dios incluía trasladar a Moisés a través del río a otro sistema para que fuera llevado a la casa de Faraón. En la casa de Faraón se hablaba otro lenguaje. Vamos a conquistar, vamos a expandernos, vamos a crecer, vamos a edificar. Somos fuertes, nadie puede contra nosotros. Allí creció Moisés. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya le llamé yo un terrible error. Nada justifica lo que Moisés hizo ese día. Pero el error de Moisés está por encima de casi cualquier error que nosotros hayamos podido cometer en nuestra vida. Mató a una persona. Y la vida de Moisés está a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moisés dijo, ups. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué dice Hebreos? Que salió sin temer la ira del rey. Pero aquí salió por temor al rey. Para que tú veas a un Moisés sacando al pueblo de Israel sin temor, tenés que conocer al Moisés con temor primero. Porque cuando leemos que Moisés salió sin temer a Faraón con 10 plagas, todos aplaudimos. Pero ignoramos la fase anterior cuando sí tuvo miedo. Se paralizó, no supo qué hacer, se fue a tierra de Madián, ahí conoció a Jetro,
que le dio a su hija Séfora por mujer. Y está ahí, es un error terrible el que cometió él. Y se va. Ahora te pregunto algo. ¿Dónde queda el propósito de Dios aquí? Sí, ojo, quiero decir esto. Con José, casi perfecto, apenas funcionó. Con Moisés, totalmente imperfecto, ¿habrá de funcionar igual? Me encanta que duden. Funcionó con José. La gracia de Dios, que era casi perfecto, es la figura más cercana a Jesús en conducta que hay. Y lo puso detrás del trono para proveer de comida a Egipto y a Israel. Sí. ¿Habrá de funcionar con un Moisés que cometió semejante error? No sé, veámoslo. Ya conocemos el final de la película. Él sale, ¿verdad? Pasa el Mar Rojo y no muere un egipcio. Todos se ahogaron. Pero ojo a lo que sigue. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Mira dónde fue a parar. Él vivía en la casa de Faraón, mis hermanos. Ahora está en el desierto cuidando animales de su suegro, ni siquiera de él. No sé si era peor ser esclavo de Faraón o yerno de Jetro. Sacerdote de Madián. No, escuchaba, ni siquiera de la religión hebrea. El suegro era sacerdote de Madián. Mira a dónde fue a parar Moisés. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama, ¿sí?, de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta es la palabra que Dios me dio para ti hoy. Yo no sé qué error en tu vida te pudo haber sacado de tu camino. Lo que sí sé es que hay una zarza que te está esperando. Te está esperando una zarza. Donde menos esperabas encontrar a Dios. En el tiempo en que menos esperabas encontrar a Dios, dice la Escritura, el Dios de los hebreos nos encontró. Moisés no encontró a Dios. Cuando Moisés sale por haber cometido el error que cometió, jamás se pudo haber imaginado que Dios tenía planeada una hermosa cita en el desierto con él. Y cuando él se acerca a la zarza, le dice Dios, quita el calzado de tus pies. En primer lugar, la presencia de Dios te está esperando sin importar qué error pudiste haber cometido. Primera cosa que tienes que tener en mente. Pero la segunda es que la presencia de Dios exige la tuya. En parte, por eso Dios le dice, quítate el calzado de los pies. Porque descalzo nadie va a querer caminar el desierto. No sé si me estoy explicando. Descalzo no te vas a ir a ningún lado. Te vas a quedar allí. Y cuando Dios le habla, ¿tú crees que Dios le podía hablar a un hombre que cometió semejante error? ¿Por qué Dios me da esta palabra hoy? Porque está demasiado difícil parecernos a José. Lo más probable es que nos parezcamos a Moisés.
Y aquel error que lo llevó al desierto, en donde podría perder la esperanza de un día ser el libertador de Israel, fue ahí en el desierto te está esperando una zarza, dice el Señor. Sin importar tu pasado, sin importar qué pasó antes, Dios tiene una zarza esperándote con su voz, con su presencia, para bendecir tu vida, para cambiarla, renovarla, santificarla, usarla. Jamás temas al desierto. Jamás. Verso 10, capítulo 3 dice: ven, por tanto ahora, le dijo Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo soy Moisés, le dijo: ¿a dónde me vas a mandar? Quiero que regreses a donde Faraón. No, hombre, si de ahí salí corriendo. Ahí me están esperando para matarme. Y entonces dice Moisés: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El error que Moisés cometió le estaba robando hasta su identidad. Y dice: ¿quién soy yo para hacerlo, Señor? Y mira lo que contesta él. Lo voy a parafrasear. Moisés, no es quién eres tú, es quién va contigo. Y le dice, y respondió: ve, porque yo estaré contigo. Llega un momento en la vida que ya no se trata de quién eres tú. Llega un momento en la vida que se trata de quién va contigo. A Pedro se lo dijeron: cuando eras joven ibas a donde querías, le dijo, pero ahora que eres viejo otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Moisés no quería volver a Egipto. No iba a volver a Egipto. Moisés ya estaba tranquilo donde Madián. Y ese error que sacó de ruta por un tiempo a Moisés fue lo que lo llevó a la zarza. Sin importar el error que cometiste en el pasado, en tu vida, o el que cometiste ayer, la misma escritura que se aplica a José, que todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios, los que fueron llamados de acuerdo a su propósito, es la misma que se aplica a Moisés. Uno casi perfecto y el otro totalmente imperfecto, los dos hombres claves para Israel, el que les dio de comer y el que los hizo libres. Hay misterios en la vida, hay misterios en la Biblia, y yo te aseguro que Dios tendrá su propio misterio para con vos y para contigo y para contigo. Cosas. ¿Qué te pasó antes? ¿Qué viviste antes? Si no eres como Josué, como José, quizás has sido como Moisés. ¿Cuál es el capítulo de tu vida que te mandó al desierto? Hijo, todos podríamos tener un capítulo que nos mande al desierto. Pero lo que te quiero decir yo es que sin importar el capítulo que te mandó ahí, allí te está esperando Dios en una zarza.
diciéndote: ¿tú qué crees que no te puedo volver a llamar? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa. Y te devolveré a donde saliste, y vas a liberar al pueblo. Ni tocó el tema a Dios con Moisés. No le dijo: cuidado, volvés a hacer eso con el egipcio. Ni el tema le tocó. Yo sé que hay personas acá que tienen un capítulo en su vida sin resolver, que tienen un capítulo de su vida que los llevó a una posición incómoda. Cuando digo desierto, es que te quedaste hasta sin gente. ¿Qué es resistencia? Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Lo voy a repetir. Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza, de todo tipo, de toda naturaleza. Pero si hablamos de ejercicio, cuando tú estás haciendo pesas, ¿verdad? Y haces pesas para aumentar tu resistencia, tu fuerza, tu potencia, son esas pesas que se hacen de forma lenta y con todo el peso que se puede soportar. Y vas aumentando tu resistencia y cada día puedes aguantar más. Entonces, resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Al levantar las pesas, tú estás haciendo eso. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estás estudiando las escrituras, subraya cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar sobrio y estar velando es lo que a ti te toca. Pero lo que le toca al diablo es devorar. Para evitar que nos devore, debemos ser sabios, debemos de estar sobrios y debemos estar velando. Verso 9, que es a donde quiero ir. Al cual resistencia, firmes en la fe. Quiere decir que lo que nos está recomendando el apóstol Pedro acá es: hey, ustedes tienen una fuerza para resistir esa otra fuerza. Entonces, el león anda, nuestro adversario, alrededor nuestro, viendo a quién devorar usando su fuerza. Pero si dice la escritura: resistidlo estando firme o firmes en la fe, entonces lo que me está diciendo la escritura es: tienes una fuerza para contrarrestar su fuerza. Eso es resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay a uno que no lo ataque. Verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo, después que hayáis padecido, no queda otra, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de toda esa batalla, el final de ese ataque, el final de que ande alrededor viendo si te devora o no, será que tú vas a ser perfeccionado, vas a estar firmes, fortalecido y establecido. Si nosotros somos capaces, dice, de resistirlo por un tiempo, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Entonces, esa resistencia es una fuerza contra la otra fuerza hasta que él se vaya y huya de tu vida. Hoy quiero hablar de eso, de la fe para resistir. Hay cosas que tenemos que aguantar. Eso es como la pelea del box, ¿verdad? En la pelea de los boxeadores, muchos de ellos cansan a su oponente, deja que lancen golpes y ellos aguantan y resisten y lanzan golpes y lo están resistiendo hasta que ven que ya está debilitado. Entonces contraatacan y chao. Igual aquí dice, tienen que resistir al diablo por un poco de tiempo. Lo que está pasando en el mundo entero va a tomar tiempo salir de allí, pero vamos a tener fe para lograrlo. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la escritura:
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú me puedes decir, pero Cash, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Muchísimo, porque dice que lo resistamos firmes en la fe. No dice que lo resistamos firmes en nuestra propia fuerza, sino en la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice las realidades. Es estar convencido de las realidades que no se ven. No se ven, pero son realidades. Estamos siendo atacados por las realidades que vemos. Yuhu. Pero debemos resistir confiando y creyendo en las realidades que no vemos. Por la fe. Se ven. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ojo aquí, pongamos atención. Estamos siendo atacados por las cosas que se ven y vamos a estar firmes resistiendo todo eso, creyendo en las realidades que no se ven. Pero ojo, pero pronto de lo que no ves, pero crees, será hecho lo que verás, lo llegarás a ver. Por eso cito la fe. Y hablando de la fe, la escritura me enseña que por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Ahora, si nosotros estamos en la era de la fe y de la gracia, pues deberíamos de ser tan exitosos y aún más que aquellos en aquella época. Todo lo que lograron, lo lograron por la fe. Aún fueron justificados delante de Dios por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 8. Quiero hablar del padre de la fe. Abraham, cuando yo llegue al cielo por la gracia y misericordia de Dios, si me deja entrar, lo primero que voy a hacer, entre otras cosas, es conocer a todos estos que están en Hebreos 11. Y hay que empezar por el padre de esa fe, que es nuestro padre Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Debemos tener una fe para resistir, pero debemos tener una fe para recibir. Son dos cosas diferentes. Hace mucho tiempo me topé con un caso en donde fui al hospital a orar por una persona. Esta persona estaba en el intensivo. Y aunque no lo creamos, a veces cuando se ha sufrido mucho, un consejo positivo cae mal. O sea, cuando la gente ya está dañada emocionalmente y uno quiere ser positivo con ellos, toman lo positivo como algo que, ¿qué crees vos? Que nosotros no, qué sé yo, ¿no? Pues yo llegué a ese lugar, estaba en la sala de espera, quería entrar a orar al intensivo por la persona, y saben que esos intensivos van entrando cada cierta hora, muy pocas personas que se les admite o se les da permiso. Yo buscaba el permiso de la familia para poder entrar a orar. Y entonces ellos me dijeron, pero mira, Cash, me dijeron, y nosotros sí tenemos fe. Mira lo que le pasó a mi hija, lo que le pasó a mi hijo, mira cómo estamos. Y me contó todos los problemas de los cuales no habían salido, pero los habían aguantado. Y en ese momento yo recibo un impacto en donde la palabra que oigo aquí adentro es, aquí sí existe fe, me dijo el Señor, sí existe fe, pero fe para aguantar. Les hace falta la fe para salir o para avanzar.
Entonces yo respeté, no dije nada, dije, bueno, muchas gracias, nos vemos. Al otro día pude llegar, entré al intensivo, oré por la persona que, por cierto, bendito Dios sanó. Y justo cuando estábamos orando, estábamos ahí con mi esposa, vienen los demás amigos y familiares, ¿verdad? Porque somos amigos y conocidos. Y en ese momento dije, nos tenemos que ir, ¿verdad? Hay que proteger la fe. Y bendito Dios sanó. Lo que quiero decir con este ejemplo es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con algunos problemas y hemos desarrollado esa fuerza o esa fe, que no está mal, está buena, para aguantar durante muchísimo tiempo. Pero eso no quiere decir, ni debe implicar en tu vida, que por eso entonces ya no vas a tener la fe para salir de ese problema, sino únicamente la fe para vivir con el problema. Yo entiendo las dos cosas. Hay momentos que tenemos que creer para aguantar, pero no que eso nos robe el creer para salir. Dios te da la fe para aguantar, pero Dios también te da la fe para salir. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y la escritura dice, que leímos, que echemos nuestra ansiedad sobre Él para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Ustedes saben que la incertidumbre del futuro motiva muchísimo la ansiedad interna en el corazón de nosotros. Y hoy por hoy hay mucha incertidumbre del futuro en la mente de muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Qué irá a ser del futuro? ¿Qué irá a ser de la familia? ¿Qué va a ser del negocio? ¿Qué va a ser de la iglesia? Y todos somos atacados por eso, pero tenemos que contraatacar. Es decir, una fuerza que combate esa fuerza, resistencia, por la fe, estando firmes contra todo eso. Porque tu mentalidad no puede desboronarse, tu estructura mental no se puede corroer, contaminar y destruirse. Debemos mantenernos fuertes en nuestros pensamientos a través de las escrituras. Entonces, mira, Abraham cuando sale sin saber a dónde va, pero a todos nosotros nos gusta saber, tener algo de certeza de lo que va a pasar en el futuro. ¿Vos me garantizás que si yo hago esto va a pasar aquello? Eso no es sino la voz de la ansiedad, de la incertidumbre, y quieren estar certeros. Pero Abraham, el padre de la fe, se fue sin saber a dónde iba, pero sabía quién iba con él. O sea, todo viaje mientras Dios te acompañe es bueno. Tú dices, pastor, me quedé sin empleo. No eres el único, son miles. La pregunta es, cuando te quedaste sin empleo, ¿Dios te abandonó y te dejó solo, o Dios te está acompañando en esa época y proveyendo para todo lo que necesites conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y dice la escritura, mira, ya les voy a hablar de cómo llegaron a tener el hijo con Sara, pero él moraba, dice, en tiendas con Isaac y con Jacob, sin haber alcanzado la tierra todavía. Quiere decir que en el camino tuvo a su hijo, tuvo a su nieto, y todavía no tenía lo que le habían prometido. Pero si tienes un destino a dónde ir, no hay manera de alcanzarlo si paras de caminar. Si paro de caminar y si me detengo, el destino no va a venir a mí. Yo tengo que seguir caminando para alcanzarlo. Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Abraham, ya casi muerto, de él salió una multitud. Yo escribí esto: hoy muchos tienden a querer asegurar su futuro antes de moverse hacia dicho tiempo. Exigimos demasiado la certeza de cosas antes de tomar decisiones. Sin embargo, el padre de la fe salió sin saber a dónde, confiando en Dios. Habitó junto al hijo y nieto en tiendas, esperando lo que Dios prometió. Y ojo, y no encontrando un sustituto para ello. Él esperaba esa ciudad diseñada por Dios, y en el camino pudo haber tenido muchas ofertas para sustituir aquello en lo que estaba creyendo. Tú no puedes aceptar sustitutos de la promesa que Dios te ha hecho a ti. Debes continuar estando firme, resistiendo, aguantando, creyendo hasta alcanzar lo que te prometió Dios. Pero muchos en el camino encuentran sustitutos a lo que Dios prometió.
Tuvo su hijo cuando ya estaba casi muerto, es decir, tuvo fe para resistir mucho tiempo, pero también tuvo fe para recibir. Y Sara igual, tuvo fe para resistir mientras fue estéril, ojo, y tuvo fe para concebir cuando no tenía fuerzas. Porque una cosa es que era estéril, pero dice que ella recibió fuerzas para concebir. Son dos cosas distintas. Tenemos necesidad de desarrollar fe para el proceso. Ahora te cuento un poco el proceso. En Romanos capítulo 4 y verso 17. Como está escrito, eso subráyenlo. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Este es el proceso. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Abram quiere decir el padre es exaltado. Viene Dios y le dice, ya no te llamarás Abram, te voy a poner esta H aquí en medio, te llamarás Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Pero Dios llamó a Abraham padre de multitudes sin tener ni un solo hijo. Porque Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y es ahí donde tenemos que resistir a la burla y la argumentación que muchos tienen contra lo que nosotros creemos y nuestra fe. ¿Tú crees que Dios abrió el mar rojo? Pues alguien se va a burlar y dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que Jericó se cayó dándole vueltas hasta que se derribaron los muros? ¿Tú crees que Jesús sanaba enfermos de lejos, a los leprosos, sin ni siquiera tocarlos, diciéndole que fueran al sacerdote? ¿Crees que Pedro caminó sobre el agua? Pues esas cosas a la mente de mucha gente son ridículas, y entonces nos tratan de ridiculizar en nuestra fe. Pues lo mismo le pasó a Abraham. Yo me imagino que Sara salía y le decía, hey Abraham, que traducido es, hey, padre de multitudes, porque eso significaba padre de multitudes, y todos padre de multitudes. Ya está viejito, ya no puede. Sabemos que el otro es estéril, y encima de eso, orgulloso, ¿verdad? Prepotente, padre de multitudes. ¿Qué se cree este? Yo no sé si Abraham en algún momento le dijo a Sara, Sara, ya no me digas así, hombre, qué clavo, mira, todo el mundo me mira como que saber que fuera. Pues que te vean como lo que sos padre de multitudes, ponete las pilas. Llama las cosas y lo puso por padre sin tener ni un hijo. Él ya te puso a ti por muchas cosas sin que todavía ocurran. Pero es que las cosas no pasan para que creo para que pasen. Te lo repito, las cosas no van a pasar para que creas, porque crees, van a pasar. Fe para que las cosas pasen. Y en el 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nota esto, Él creyó, se esforzó de esperanza en esperanza para llegar a ser lo que se le había dicho. Yo podría decirles, miren mis hermanos, aquí la cosa se va a poner más fea. Espero que aguanten, ¿verdad? Ahí nos vemos en el año 2024, al rato ya salimos. No estamos para eso, las personas que tratamos de buscar a Dios para darte una palabra. Estamos para darte una palabra de fe, que la creas. Entonces él dice que se esforzó de esperanza contra esperanza. Hay una versión que fue escrita de otra forma, dice, él se esforzó de esperanza contra todas las demás esperanzas. No se daba esperanza por el viejito Abraham, pero no necesitaba que nadie se la diera. Él sabía lo que creía y sabía en quién creía. Verso 19, y no se debilitó, yo subrayé la palabra debilitó, en la fe. Eso quiere decir que hay personas que ya se están debilitando en la fe. ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo no se debilitó y qué hay que hacer para no debilitarte en la fe. Pongan atención, subrayen, escriban en el chat, no me debilitaré en la fe, no me debilitaré en la fe. ¿Cómo? De esta manera. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto o ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara.
Entonces, ¿cómo una persona puede debilitar su fe? Considerando de más, considerando de una manera incorrecta lo que está pasando. Entonces Abraham dice, voy a llegar a ser, lucho contra todas las esperanzas, voy a llegar a ser el padre de multitudes que Dios dijo que ya soy, hasta me cambió el nombre, ya yo soy un padre de multitudes y todos. ¿Y dónde está el hijo? Ustedes espérense, tranquilos, de que lo fabrico, pero si ya tenés 100 años, entonces, ojo a lo que voy a decir con muchísimo respeto. Abraham a sus 100 años dice que no consideró su cuerpo como ya muerto, y se recuerdan que dice, y ya de él que estaba casi muerto, entonces de ahí sacó una multitud. Casi muerto en este contexto es, Abraham ya no podía tener relaciones con Sara, no había forma, ni aunque Sara fuera fértil, él no podía tener relaciones con Sara para poder engendrar un hijo y Sara concebirlo. Pero además no consideró a Sara que estaba estéril. Pongan atención a esto. No consideró ninguna de las dos partes. No consideró lo que le pasaba a él, ni tampoco consideró lo que le pasaba a Sara. Y lo que quiero decirte es, no puedes considerar tú en este momento lo que te pasa a ti y lo que le está pasando al mundo entero, porque eso va a debilitar tu fe. Yuhu. Todo lo contrario, es cierto, sí. Abraham dijo que no, dijo esto no es cierto. Él dijo, no lo voy a considerar de tal manera que el mensaje que reciba es que lo que Dios dijo que iba a pasar es imposible. Claro que es imposible al hombre, pero lo que es imposible al hombre es posible a Dios, dice la Escritura. Entonces vamos a nosotros a leer la Escritura con la manera de pensar que tenemos, o vamos a renovar nuestra manera de pensar por las Escrituras. Pienso de acuerdo a lo que está escrito. Yuhu. Esto está demasiado bueno. No se debilitó al considerar. Entonces, ¿qué hago yo para no debilitarme en la fe? Es no considerar de más todo lo que está ocurriendo. Porque afuera, sí, hay realidades que se ven, pero están escritas para ti realidades que se llegarán a ver. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo después de predicar este mensaje me voy a sentar a oírme. 20 dice, tampoco, todos pongan en algún lugar, tampoco, no me debilito, y tampoco, dice, dudó por incredulidad. Es que una vez se debilita la fe, lo que viene es la incredulidad. No se debilitó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¡Wow! Esto es una fe para el proceso. De cuando Dios te hable a cuando Dios ocurra, pueden pasar días, semanas, meses, años o generaciones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Puede ocurrir. Pero como he dicho yo, si lo que Dios me prometió no se cumple mientras yo estoy vivo, mi mayor herencia va a ser decirle a mis hijos, se va a cumplir mientras tú estés vivo. Y si no se cumple, le vas a decir a mis nietos que se va a cumplir mientras ellos están vivos, porque así fue como Abraham pasó su fe a Isaac y a Jacob. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por Dios santo. Gloria a Jesús. La fe es lo que justifica. Saben, a mí me trauma Hebreos capítulo 11, en el buen sentido de la palabra, porque me identifico tanto, porque en Hebreos 11 no hay una sola persona perfecta, ni siquiera cerca de la perfección, ni una sola. Y todos fueron justificados mediante la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 17. Entonces ahora Abraham por fin se esforzó, llegó a ser padre de uno. Ahora tenía un hijo. Y ahora viene acá y dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Muy bien. Primero puse fe para el proceso. Ahora escribe fe para la prueba. Porque tu proceso pareciera terminar cuando se cumplió una promesa, pero quizás después de cumplirse la promesa vendrá una prueba.
Y dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció, escribe la palabra ofrecer, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. De nuevo, ofrecía su unigénito. Por eso es que yo le digo, subrayen la palabra ofreció, ofrecer, porque es clave, se está repitiendo. Fue probado, ofreció a Isaac su único al que ofrecía, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la descendencia, ¿de dónde iba a salir ahora? De Isaac. Dios le pide a Isaac y uno podría decir, no, momentito, ¿por qué me vas a pedir Isaac? Si Isaac fue lo que me prometiste, ya me lo diste, y ahora, si tú me lo prometiste, me lo diste, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Y estuvo dispuesto por una razón. Mira cómo crecía Abraham en fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, pensando, que circular eso, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ay, Padre eterno, no sé qué más decirles. Gracias, Señor Jesús, ¿verdad? Fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. De nuevo, fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que quiero decir con esto es que probablemente personas que me están oyendo ahora ya perdieron algo o mucho. Pero quiero decirles que estamos orando para que tu fe no falte, y una vez vuelvas, una vez te recuperes, una vez te vuelvas a levantar, sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos, tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Entonces desarrollamos fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. El colmo de los colmos de la fe es que el escritor de la ley caminó por fe y no por la ley. Te lo voy a leer así rápido porque esto es importante. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirada, esta es la clave aquí, mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Paren allí. En el verso 26, quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que sea, remarques, mirada. En el verso 27, quiero que subrayes viendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Eso es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Yuhu. Mientras mantengas tu mirada en el invisible, mientras te sostengas como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón. Yuhu. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir: yo creo que en estos tiempos tan malos mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente dice: deja de ver eso. Sí, pero es que yo me sostengo viendo al invisible. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible, pero puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad.
Tú puedes decir, no, eso no es así. Claro, porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas, no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, no hay nada de malo, ahí está escrito. Y es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Digo yo, Moisés, ¿qué haces aquí en Hebreos 11? Si tú eres autor de la ley. Sí, pero aunque escribió la ley, solo se puede salvar por la fe. Por la fe celebró la Pascua, dice, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que miren, hay fórmulas que no le van a funcionar sino solo a los que creen en Dios y su palabra. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, tuvieron fe para resistir, pero tuvieron fe para triunfar. Gedeón estaba escondiendo en el lagar el trigo, porque los madianitas venían y lo saqueaban, y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Ahí está, en Gosén el pueblo, y está escondiendo el trigo Gedeón. Tuvo fe para aguantar, pero un día el Señor le va a dar la victoria. Después de que él viene, se le presenta, Gedeón le ofrenda y entonces le revela la estrategia. Gedeón tenía 32,000 personas, y en un solo día le diezmó el ejército, y en otra instrucción de 32,000 personas, Gedeón se quedó con 300. ¿Qué era eso para combatir a los madianitas? Y Dios le dijo, son muchos y no van a glorificar a Dios, se van a gloriar en sus propias fuerzas. Así que le quitó Dios. A veces Dios quita, entre comillas, para poder ser Él glorificado y que tú lo conozcas más, y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué ocurre acá? Se queda con 300 y termina venciendo a los madianitas, donde los mismos ellos mismos se confunden entre ellos y se matan a espada entre ellos. No tuvo que hacer nada más Gedeón que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Te repito de nuevo ahora, el boxeador puede hacer que su enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes, y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos, dice, en la fe, fuerza que combate otra fuerza. Gedeón empezó a poner excusas. No, yo soy pobre, el menor de mis hermanos. Pues si dice la Biblia que todo el pueblo empobrecía, no había nada extraordinario en que lo fuera también. Pero Dios los sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián. Fe para triunfar. Y en Hebreos capítulo 11, porque es lo que estuvimos leyendo, verso 4, se registra la primera obra de fe que la humanidad hizo. La primera obra de fe que la humanidad hizo. Verso 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si ofrendar no fuera importante, ¿por qué la primera obra de fe que se registra que la humanidad hizo como tal fue la ofrenda de Abel, que fue mejor que la de Caín? Y por eso Dios lo bendijo a tal punto que Caín vino a matar a su hermano por envidia. Y dice la escritura que aquella ofrenda todavía habla delante de Dios. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad,
de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Este aplauso es para ustedes. Esta es casa de Dios, su casa. Acá en Carretera El Salvador, en Guatemala, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Venga y disfrute de la presencia del Señor. Pueden tomar su lugar, abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, o Segundo Libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, a ver todos en voz alta digan entonces. Una vez más fuerte. Muy amables, muchas gracias. Lo que buscamos es un entonces. ¿Sabe cuántos entonces puede tener Dios para su vida si usted hace algo? Tenemos que aprender a provocar a Dios para que Dios haga algo. Y dice aquí el Señor: si ustedes, mi pueblo, se humillan, buscan mi rostro, oran, se apartan de sus malos caminos, si ustedes hacen esas 4 cosas, yo les ofrezco estas otras 3. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que noten algo, quiero enseñar algo aquí. Es muy bueno, la verdad. Pero el Señor lo que nos está diciendo acá es: yo los voy a oír desde los cielos. Esa es la primera, que Dios nos oiga, y eso es bastante. Voy a perdonar sus pecados, bendito sea Dios, pero voy a sanar su tierra. La tierra desde el templo de Adán y Eva sufrió maldición. Y cuando Adán y Eva pecan, salen del huerto, y el Señor les dice: desde ahora, miren nada más, desde ahora ganarás tu pan con el sudor de tu frente y tendrás dolores, le dice. Pues Adán tal vez dijo: pues no está tan grave la onda, ¿va? O sea, trabajo y aguantar a la mujer. Y no, y de verdad, eso fue lo que le dijo. No le dijo más. Entonces pongan atención ahora. Todo el sistema que opera en este mundo, diseñado por este mundo, fue diseñado para el Adán que salió del huerto, para una naturaleza humana caída, no restaurada, no redimida. Entonces el mismo sistema de trabajo le dice: ahora con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan. Pero antes en el huerto él lo sembraba, lo cosechaba, todo era de él, y le dijo: de todo podés comer menos de esto. Hay tantas cosas que Dios nos da acceso a ellas, que para qué voltear a ver a aquellas que no nos da acceso. Son muchas las que podemos disfrutar. No le ponga usted tanta atención a lo que no se puede en Cristo. Póngale atención a todo lo que sí se puede en Cristo. Sea positivo hasta para vivir. No martiriza: es que si sigo a Cristo tengo que dejar de tomar. Si no es ningún mal dejar de tomar. Pero hay muchas cosas que va a hacer en Cristo. Va a disfrutar a su familia. Sus hijos lo van a volver a admirar. Lo aman, sí, porque es su papá, su mamá, pero no necesariamente lo respetan, porque el respeto viene por la conducta que nosotros tenemos. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestra conducta cambia. Ahora noten esto: dice la palabra de Dios que Dios nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Cuando nacemos de nuevo tenemos su espíritu, y nuestro espíritu nace otra vez y se comunica con el de Dios. Eso es nacer de nuevo. Ahora ojo, si tú ya naciste de nuevo, ¿por qué operas según el sistema de este mundo, diseñando para un Adán que no nació de nuevo? Como Adán perdió sus facultades dadas por Dios, empezó Adán y sus descendientes a crear todo un sistema que le funcionara. Entonces tratan de sanar la tierra de 1000 formas,
con el sistema de este mundo, y Dios viene y dice: si tan solo oran, si tan solo me buscan, si se apartan de sus malos caminos, yo voy a sanar la tierra. ¿Por qué Dios puede sanar la tierra? Porque Él es el creador de la misma. En otras palabras, si usted tiene un vehículo, a usted le gustaría que su vehículo reciba su servicio en la agencia. Es que tengo mi amigo mecánico por ahí. No está mal, pero mejor si es la agencia. La agencia tiene todos los archivos, las computadoras, el software para darle mantenimiento a su vehículo. Sí. No lleve usted su vida a mantenimiento al sistema de este mundo, llévelo a la agencia, a Dios, porque Él tiene tu propio diseño. Él sabe cómo fuiste creado, tiene un archivo hasta con el último hueso de tu cuerpo que Él puede sanar y puede restaurar. Él te conoce por dentro, por fuera, es tu creador. El problema nuestro es que nacimos de nuevo, tu espíritu nació de nuevo. El problema es que tu mente no nació de nuevo. Tu mente se tiene que renovar cada día. Tenemos que sustituir un pensamiento por otro y un hábito por otro. Entonces, cuando eso lo hacemos, las cosas cambian. Miren lo que dice la palabra del Señor acá. 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Quiero regresar al 14. Dice así: y oiré desde los cielos. Pongan atención a esto, porque hay dos extremos que hay que tenerle cuidado. El primer extremo es: Dios únicamente escucha en el templo. El segundo extremo es: yo no tengo que ir al templo para que Dios me escuche. Son opuestos, se rebelan el uno contra el otro en lugar de complementarse. Los apóstoles subían al templo a la hora de la oración. Subían al templo a la hora de la oración. Entonces, en este pasaje dice Dios: los voy a oír desde los cielos. ¿Desde dónde nos oye? Padre nuestro que estás en los... muy bien. Pero en el siguiente verso dice: ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos en este lugar, les dijo. ¿Por qué? Porque el templo, el pueblo de Israel lo había construido con tanta fe y amor, que Dios bendice nuestra fe. ¿Me estoy explicando? Entonces, Dios te escucha en todo lugar, pero tú no crees que tiene una especial atención cuando alrededor de la mesa tu familia se junta, los ve juntos allí e inclina su oído para escuchar a la familia. Claro. Entonces el balance está en los dos versos: desde los cielos en este lugar. Acompáñenme a 1 Timoteo 2:8 y le vamos a poner el balance a esto. 1 Timoteo 2:8 dice así: quiero pues que los hombres oren. ¿Qué dice acá? ¿En qué lugar? Ya no solo es en el templo. ¿En dónde? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levanta tus manos al Señor hoy y di conmigo: Padre, yo hoy aprendo que debo orar en todo lugar a ti con mis manos levantadas. Y dice la Biblia aquí: sin mancha, ni ira, ni contiendas. Si algo no agrada a Dios, es la mano violenta. La violencia no agrada al Señor, ni el carácter violento, ni ningún tipo de violencia. Él dice: ustedes quieren orar a mí, me levantan las manos sin ira ni contienda. En otras palabras, Dios es un Dios de paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 7 es un verso larguísimo que dice así: orad sin cesar.
Dice, orad sin cesar, no sin César. No vaya a ser que usted tenga su primo César, le digo, mira, vos salite porque vamos a orar. La Biblia dice que oremos sin voz. Orar sin cesar es orar continuamente. Dice, no paren de orar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos de ustedes, lo digo esto con muchísimo respeto, han nacido de nuevo, pero no operan en el sistema del reino de Dios. Dios diseñó un reino para que operes en él con sus leyes. Sigues operando en todo el sistema creado para Adán salido del huerto, en vez de operar en el sistema del reino de Dios diseñado para los que nacen de nuevo, para sus hijos. No sé si me estoy explicando acá. Y a veces cuesta que la gente nos entienda. Yo sé que cuesta, pero es lo mismo cuando usted viaja a otro país. Imagínese un país de origen que ruso, croata, serbio, qué sé yo. Usted va ahí y habla en español y sabe qué onda. Usted le dice, porque de que no se muere de hambre, no se muere de hambre en ningún idioma, ya lo sé. Lucas 18:1 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿De orar qué? Y no desmayar. Y la parábola es la de un juez injusto que no quería hacerle justicia a una viuda, y la viuda le insistía de día y de noche. Y dice la parábola que el juez dijo: aunque yo no ando aquí con respeto a Dios ni con nada, y ya me cayó mal esta mujer, con tal de que no me sea fastidiosa, le voy a hacer justicia. Ella no usó el sistema que normalmente usa este mundo. Ella usó el sistema que propone Jesús que usemos. Pero el sistema de este mundo te dice qué conectes tienes, qué conexiones tienes, quién puede hacer una llamadita a favor tuyo, a quién hay que pagarle para que salga el negocio. Ese es el sistema de este mundo, pero no es el sistema de Dios. Si Dios te quiere bendecir, debes usar su sistema. Y ahí se va a probar tu fe. Si no, mire, al terminar la parábola, en el verso 7 de ese mismo capítulo dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué está diciendo Él? Lo que les quiero decir es: si ustedes claman a mí, dice Dios, que no es parte del sistema de este siglo, ese es mi sistema, dice el Señor. Si un juez, usando el sistema de este siglo, es capaz de responderles con tal de quitárselos de encima, no porque los ama, no porque los quiere bendecir, sino simplemente porque ya no los aguanta, ¿cuánto más yo, Dios, dice el Señor, voy a contestar tus oraciones si clamas a mí de día y de noche? De día y de noche, de día y de noche. Ese es mi sistema. Usted anda buscando a ver con quién habla cuando puede hablar con Dios. Y usted tiene el trono de la gracia abierto y podemos entrar, dice, con libertad delante de Él para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracia, favor de Dios. Verso 8: os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo? Pronto. Dice, ¿se tardará? No. Pero ¿cuál es tu fe? Es que ya se tardó mucho. No. La Biblia dice, se tardará, se tardará. Si tú clamas de día y de noche, no se va a tardar. El que se está tardando en clamar eres tú.
Dios no se tarda en responder, el que se tardó en clamar eres tú. No hay nada imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Ay, Señor. Dice acá: os digo que pronto les hará justicia. Lean conmigo todo lo que sigue. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cuál es el reto cuando Jesús vuelva? ¿Si va a hallar qué? Fe en la tierra. ¿Y por qué no hay fe en la tierra? Porque usted confía mucho en sus recursos. En el sistema de Adán. Todo el sistema de este mundo es para una humanidad caída. Pero el sistema de Dios no. El sistema de Dios es otro. Tu sistema de este mundo te tiene así espérame. Marcos 11:24. Hallará fe en la tierra. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver una vez más, como que creen. Todo lo que pidiereis orando, que dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Diga conmigo, creer. Ahora dice, ¿cuánto le puedes pedir a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Si Él tuviera una excepción, no diría todo, nos estaría mintiendo Jesús. Si dice todo, es todo. Entonces vienen unos, no, eso no se lo puedes pedir a Dios. Si es para pecar, no se le puede pedir a Dios. Pero si aún se lo pidieras, a eso te va a decir que no. Yo no sé por qué la gente se mete en la oración de los demás. Si usted quiere pedir lo que quiera pedir, mi hermano, yo como pastor le digo, pídalo. ¿Qué le importa qué piensa el otro de lo que usted está pidiendo? ¿Caso Él es Dios? ¿Caso se lo está pidiendo a Él? Y entonces que Él mire qué hace con su oración. Déjelo que Él pida como Él quiera. Usted pida lo que quiera. Creyendo le será hecho. Le será hecho. ¿Le será qué? Hecho. Ahora hay algunos que siempre son un poco más espirituales de Jesús. Siempre hay alguien que es más espiritual que Jesús. En todas las iglesias. No faltarle. Yo no creo que uno pueda pedir todo. Usted se imagina ese discípulo a los pies de Jesús. Y Jesús diciéndole, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, todo, Él lo dará. Sí, dime, Pedrito. Yo no creo que sea todo. Siguiente, no tengo tiempo para contestar esa pregunta. Todo. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Para empezar, yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo. ¿Cuánto? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Usted dice, hasta erizo estoy. Por supuesto, si el Espíritu Santo está aquí ungiéndolo, pudriendo ese yugo que se te puso encima. Todo lo que... Pero ¿qué pasa con nosotros educados en este sistema? Para funcionar en este sistema, tú te enfermas y lo primero que te preguntas es si tu seguro va a cubrir eso.
Yo no sé si tu seguro lo va a cubrir. Es más, no sé si tenés seguro. Pero lo que sí te aseguro es que no fue el seguro el que puso su llaga por ti, fue Jesucristo. Y les voy a empezar a dar una palabra hoy. Yo no sé ahora qué estás pasando, si tenés trabajo, si no tenés trabajo, si te salió el negocio, si te cayó el negocio. No importa cuántos negocios se te caigan, si no se te cae la fe en Dios y por fin se te caiga la fe en el sistema de los hombres y empiezas a creer en el sistema de Dios, no importa cuántas veces se caigan los negocios. ¿Qué tiene que ver eso con que vas a tener de comer y de vestir? ¿Ah? Tiene nada que ver una cosa con otra, pero este sistema te hizo creer que sí. Entonces dices, pastor, me quedé sin trabajo la semana pasada. La fábrica que tengo, no tengo para pagar la planilla esta semana. El sistema lo limitó a ese pedacito en el cual usted opera. Y el Señor no se limita a ese pedacito para poderte bendecir. Algunos de ustedes, estando en su peor situación económica, van a comer mejor de lo que comían cuando estaban en lo mejor de su situación. Entonces, está muy buena la oración. Señor, dame que haga este negocio. Señor, que se abran estas puertas. Dame este trabajo. Y mientras eso llega, yo voy a comer mejor que nunca en mi vida y a vestir mejor, porque no dependo de eso, dependo de ti, de tu sistema. Yo busco primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas me son añadidas. Tus muchos recursos son tus peores tropiezos para tu fe. Como tienes, no clamas. Uno no para de clamar ni teniendo. Dice aquí, lo que pidas, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Diga conmigo, todo al Padre en su nombre. No necesita aprender más de oración. Qué bueno que aprenda todo, ¿qué más? Pero con esto que practique es suficiente. Sigue confiando en el sistema de este mundo y te vas a dar de narices el resto de tu vida. Vuelve al reino. Vuelve al reino. ¿Ah? ¿Por qué no puedes creer en los principios del reino? Estoy enfermo, no hay para la medicina, su llaga me va a curar. Estoy en problemas económicos, no importa. La Biblia dice a través de Pablo que cada vez que ofrendamos, ¿sí?, se abona en nuestra cuenta. Yo tengo una cuenta ahí arriba. La cuenta del banco aquí me la vaciaron, quebró el banco, pero la cuenta que Dios tiene de parte mía ahí arriba, Él la va a hacer abundar y me va a bendecir y me va a prosperar y me va a sacar adelante. Ese es el sistema de Dios, del reino. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A ver, lean todos juntos en voz alta lo que sigue. La oración eficaz del justo, ¿cuánto puede? ¿Cuánto puede? Mucho. Levanta las manos y di conmigo, mi oración puede mucho. De nuevo digo, mi oración puede mucho, y todo lo que pida me será dado. Diga conmigo, a mí me contesta Dios.